lo conversamos un poquitito antes de partir el programa, pero uno a veces se hace la pregunta porque no lo puede entender, y como toda aquí hay cierta... ¿Cómo se llegó a esto, Germán? ¿Cómo se llegó a esto? Mira, yo creo que se llegó por una suma de distintos fenómenos, algunos de los cuales son propios del barrio latinoamericano y otros son más bien nuestros, cosas nuestras. ¿Cuáles son como prácticas del barrio, que yo le llamo, ¿no? Yo, mira, durante 30 años he sido consultor internacional en temas de políticas públicas, modernización del Estado, temas de ese tipo. Solo en los últimos años, después del Transantiago, empecé a hacer consultoría sobre transporte público en el Banco Mundial en distintos países del mundo. Pero en esa experiencia, digo, en América Latina hay una práctica muy complicada, y es que las políticas cambian junto con las autoridades. Y el que llega no mira lo que hacía el anterior, no estudia, no lo examina, no lo valida y trae la papa, digamos, aquí vengo yo, aquí viene papá mono, que trae su propio cuento, ¿te das cuenta? Y esa discontinuidad es tremendamente ineficiente y te afecta finalmente la coherencia de las políticas que tú sigues. Y creo que Transantiago es una muestra súper palpable de eso, porque después que yo salí, los sucesivos coordinadores no siguieron el concepto original, cambiaron cuestiones fundamentales del diseño original. Y eso influyó fuertemente en varias de las deficiencias de diseño que tiene el Transantiago hoy día. Después hay otros temas, naturalmente, ¿no es cierto? Las típicas separaciones y sectorizaciones que se producen en el diseño de políticas públicas, que son complejas, que implican equipos diversos. En este caso había un equipo de negocio, un equipo de transporte, que dialogaba poco, que no se entendían, que partían de visiones conceptuales distintas del tema. Y tú, cuando estás en estos tan complejas reformas, tú necesitas una gran fluidez del diálogo interdisciplinario, ¿no? Y gente, el que conduce, tiene que tener la visión de conjunto que te permite articular esas distintas visiones para dar coherencia al producto final. Eso falló. Ahora, en el caso particular tuyo, tú tuviste ese trabajo durante un tiempo. ¿Por qué falló? ¿Por qué tú saliste? ¿Qué de distinto era lo que tú estabas proponiendo de lo que finalmente llegó a ser? Mira, yo tuve grandes controversias con distintos miembros del directorio, porque aquí Lagos creó una estructura que era lo que se llamaba el Directorio de Transporte de Santiago, constituido por 2 ministros, 2 terceros secretarios, el director de la CONAMA, el intendente metropolitano, en fin, un colectivo de personas. Después se metió el presidente del metro, que nunca estuvo contemplado en el diseño original del directorio, pero él entró porque quería defender los intereses del metro. Después Lagos lo tuvo que sacar, ¿no? Porque era como haber metido a Marinaki, a Navarrete, es un operador. El metro tenía intereses creados, ¿no? Corporativamente. Entonces se crea esto y se crea una dirección ejecutiva, que era la Coordinación General de Transporte de Santiago, y a un servidor que lo nombran de coordinador general. Pero era un zar del transporte, como le dije en un momento al presidente Lagos, que no tenía ni siquiera voto en ese directorio. Y yo empecé a tener discrepancias conceptuales importantes con varios de los miembros del directorio, ¿no? A través del tiempo. Por ejemplo, ¿no? Yo di una gran batalla porque la infraestructura que era necesario para esto fuese toda hecha con fondos públicos, inversión pública. Y había ahí una corriente muy fuerte internamente que quería que se hiciera vía concesiones. Y el problema cuando tú lo haces por concesiones es que las concesiones la tiene que pagar la tarifa, el usuario. Y en este caso, como demuestran todos los estudios, la demanda es muy sensible a la tarifa. Si tú subes 10 pesos la tarifa, hay gente que se baje la micro, ¿no? La comparación que hicimos de la encuesta Origen-Destino 91 y 2001 mostraba claramente eso. Cada vez que sube la tarifa, se baja gente. Tú pierdes demanda, pierdes rentabilidad del negocio y por lo tanto se te va complicando todo. Y por último, entonces tienes que subir la tarifa. Subes más la tarifa, vuelve a bajarse más gente. Entonces ahí se genera un círculo vicioso que tú tienes que evitar. Si tú cargabas infraestructura a la tarifa, estabas en realidad conspirando contra el sistema que estabas creando. Bueno, eso fue una gran batalla que yo di, que nunca se aceptó. Cuando apareció el proyecto de los españoles, el proyecto SACIR de 1.500 millones de dólares, con tranvías, metros ligeros, metros pesados, buses híbridos, no sé, ya la gente se ha olvidado de eso, por cierto, que es lo que yo le llamé el goterón que rebalsó mi vaso, porque era claramente antagónico a lo que yo estaba haciendo. Y se entusiasmó el directorio, todos los no técnicos se entusiasmaron, aquí está todo resuelto, y yo dije, no está resuelto nada, esto es una tarifa de 800, 900 pesos. Eso no se paga, ¿no? Fíjate que apenas estamos tratando de pagar esto con buses hoy día. Imagínate con todas esas tecnologías que son carísimas. Bueno, yo hice un informe súper contundente, ahí muy potente de mis técnicos, en que echamos abajo ese asunto prácticamente. Finalmente el directorio, que fue el día que yo renuncié, finalmente que me fui al cargo, tuvo que votar en contra, porque no se sostenía financieramente.
Entonces esa fue una de las muchas batallas que yo tuve por claros desencuentros conceptuales. Germán, y en el caso de tú haber estado en la parte inicial de este proceso, y cuando lo ves ahora ya andando, marchando, y además con un grado de irreversibilidad enorme, ¿tiene solución el Transantiago ahora? Tiene. ¿Cuál es la solución? ¿Es estatizarlo, como dice el expresidente Frey? ¿Es darle más mercado, como dicen los operadores? ¿Cuál es la lógica? Mira, esto tiene solución. Esto es algo súper complejo, ¿no? Porque la gran virtud que tiene esta propuesta de reforma del transporte, que existe en muchas partes del mundo, es a su vez su gran problema, yo siempre lo he dicho, ¿no? Porque es su carácter sistémico. Cuando tú tienes un sistema, es como tener un rompecabezas. Tú tienes distintas piezas y esas piezas tienen que estar elaboradas de manera muy fina, muy pulidita en los bordes, de tal manera que cuando tú juntas todo calza perfectamente y tú ves el cuadro que está detrás del rompecabezas. Finalmente se devela, aparece la foto, ¿no es cierto?, del castillo medieval, no de Venecia, los animales, lo que sea, ¿no es cierto? Tú no ves eso, ¿no? Pero cuando las piezas te ajustan, todo calza y funciona. Pero aquí las piezas se elaboraron mal, algunas todavía no están listas y por lo tanto cuando tú pones junto a esto, queda un desastre. Entonces yo diría que el tema es ese, ¿no? Aquí hubo malas decisiones, mal diseño, malas decisiones, apresuramiento, de tal manera que nos colocó en una situación súper complicada, ¿no? Porque tú pusiste un auto en la calle que tiene mala la caja de cambio, pero es un auto que desgraciadamente la gente tiene que seguir usando todos los días, porque la gente tiene que ir a su trabajo, a su casa. Entonces, ¿cómo paras el auto para reparar la caja de cambio? Ese es el tema. ¿Y cuál es la caja de cambio de este auto? La AFT, el administrador financiero de Transantiago. ¿Qué hace? ¿Qué funcione? El administrador hace recarga de tarjeta, validación VIP cuando tú te subes, y tercero, que es lo más complejo tecnológicamente importante, que es el clearing, el intercambio, ¿no? Porque en el futuro, hoy día se cobra solo 380 pesos, pero en el futuro la estructura tarifaria está contemplado, que yo no sé si la van a mantener, pero originalmente era contemplada una estructura diferenciada de tarifas. ¿Qué significa eso? Que vas a tener una tarifa por los viajes integrados, es decir, combinado, en que tú te bajas, sabes, en un bus alimentador, te pasas al metro, o te pasas a un chocal de buses, y de ahí a otra vez a otro alimentador, lo que sea. El sistema lo que te hace es que tu tarifa total, que supongamos 400 pesos, te la subdivide en las distintas líneas que tú usas, y te las reparte la plata, porque obviamente a cada cual que tú usaste le corresponde un pedazo de tu pasaje. Y todas esas transacciones, que son como 12 millones de transacciones, que son 12 veces la que hace todo el sistema financiero nacional, se hacen en 1 hora y media más o menos. Este sistemita tiene el grave problema que tiene, uno, un altísimo número de transacciones, y segundo, de una altísima densidad. En muy poco tiempo, todo el hardware, el software y todo lo demás te tiene que resistir sin caerse toda esta cantidad de transacciones, de tal manera que al final del día, ¿no?, el operador A tiene su platita en su cuenta, el operador B su platita en su cuenta, el metro en su cuenta, etc. Ese es el desafío fundamental. Lo que hemos visto hasta ahora de la AFT no es nada. Los GPS, la validación, eso es peanuts, como dicen, eso es simple desde el punto de vista tecnológico. Lo que viene, que es el clearing, que es el intercambio, ahí te quiero ver.